Y hoy estamos en la review de una pala que tenía muchísimas ganas de probar, que es la Metal Bond de este año. Ha cambiado bastante con respecto al año anterior y la verdad que tiene mejoras bastante chulas. Así que nada, quédate si quieres saber cómo va. Y como siempre empezamos por las especificaciones técnicas de la pala. Aquí nos encontramos desde abajo hacia arriba con la puñetera cuerda de Adidas, que según yo, la verdad, a mí por mucha milonga que me cuente, yo no tiene como una pala que de PVP vale 400 euros, me traiga esto. Hay muchas opciones, darle una vueltecita a Adidas. Así que nada, aquí se le hace el nudito de este marinero, su lángano, así que ya está, cámate. Pasamos a la empuñadura. Por fin Adidas ha pasado a una empuñadura más larga para hacer más palanca, porque decía mi colega Ale Galán que le ayuda a pegarle fuerte. Si le ayuda a Ale Galán, pues a nosotros también nos ayudará algo, ¿no? Digo yo. Pasamos al corazón de la pala, bastante más vistoso que el anterior, ni fu ni fa, no tiene nada de tema de viraciones e historia, pero bueno, bien. Y pasamos al marquito de la pala, carbono, ok. Y tiene aquí inserciones, como veis, que tiene para poner los pesitos, para jugar con los pesitos. Yo no se lo he cambiado porque creo que es una pala que tiene un balance bastante alto y creo que ahora mismo no me hace falta a mí jugar con un balance aquí arriba. Me ha ido bastante bien con el balance aquí abajo y me parece que, bueno, tampoco que le baje muchísimo el balance, tampoco es una pala de formato redondo, pero sí es verdad que le da ese equilibrio a que ese cabeceo que tiene sea un poquito más llevable. Por ese aspecto bastante bien. Pasamos a lo más importante de una pala, que hablamos de la cara y la goma, que en este caso nos encontramos carbono 16K. Pues bueno, pues 16. Le ha parecido bien a Adidas poner 16. Y la goma Evasoft. En este caso, ¿qué nos encontramos aquí? También rugoso, que muchas veces se me olvida el rugoso y es verdad que es importante. Pero tampoco es un rugoso marcadísimo. Funciona bien. ¿Qué nos encontramos aquí? Yo con la que la puedo comparar, que es con la Crossy de este año. La Crossy traía una goma más dura y esta pala me parece más dura que la Crossy. La Crossy es más rebotona y esta es más disfrutable. Me gusta infinitamente más que la Crossy. Ya os diré por qué. Y nada, tiene un montón de tecnología que yo no te las voy a decir porque yo el inglés lo chapurreo y aquí viene muchas cosas en inglés y total, te voy a decir cómo me siento con ella. Y así que nada, nos vamos a las primeras impresiones. Una pala que cuando la coges notas que cabecea un pelín y bueno, y teniendo aquí los pesos, aún así cabecea un poquito más. No es una pala incómoda, todo lo contrario, me parece una pala súper cómoda. Me parece una pala que desde fondo de pista no va mal. No es una pala, por ejemplo, como la Hybrid Pro, que juega con ese juego de más ofensivo y defensivo, una mezcla ahí intermedia. Esta es una pala ofensiva, muy ofensiva, y los pesitos ayudan un poquito a que sea menos ofensiva, en este caso, menos cabezona. Bastante bien, me ha gustado bastante. Las primeras impresiones es una pala que yo, la verdad, que estoy acostumbrado a jugar con palas duras. Esta pala es que me parece durita. Es que no sé si este modelo. He escuchado a otros que dicen que la pala es una pala blandita. No me parece una pala blandita. No sé, tío. No sé si es este modelo en sí, no sé. Pero es que no me. Y mira que estoy acostumbrado a jugar con Baola, que son las palas más duras. Me encanta jugar con palas duras. Y esta pala me parece que tiene un tacto perfecto. Me parece una pala perfecta. A día de hoy, porque vale una pasta. Si no, me la compraba. Que esta pala, yo es de test, no me publicita ni nada. Es de PowerPoint. Por si os interesa, pagas 15 pavitos y 50 euros de fianza. Te dan 10 días para probarla, te la mandas otra vez y te dan un descuento de tal y tal si te las quieres comprar. Bueno, ya esta es la segunda que cojo y la verdad que bastante bien. Y así que nada, os dejo con las imágenes en pista para que veáis qué tal sale la bolita con esta palita. Bueno, aquí empezamos por la parte de la defensa. La verdad que aquí es una pala que se comporta decentemente. Es una pala que a mí me gusta, no va mal, a expensas de su cabeceo. Como es una pala ofensiva, pues es verdad que tiene ese pequeño con cabeceo y hay que hacer un poquito mejor el movimiento a la hora de defender. Pero esta gomita soft y este tacto medio duro
la verdad que a mí desde fondo de pista me gusta bastante bien. Pues me gusta mucho cómo sale el revés, me gusta mucho cómo sale la derecha. También me gusta cómo le puedes pegar cortado y gracias a ese rugoso, pues la verdad que sale bastante bien. De punto dulce hablamos de una goma bastante buena y la verdad es que hasta ahí bastante bien. Aquí en la volea pasamos a uno de sus mayores puntos fuertes. Esta pala viene de Ale Galán y tiene con diferencia la mejor volea de todo el circuito, y esta pala pues no podía ser menos. Una pala que en volea funciona muy bien y la verdad que es bastante cómoda. Ese pequeño cabeceo y ese puntito dulce un poquito más agradecido que otras palas más ofensivas te ayuda a esos errores que podamos tener a la hora de golpear fuera del punto dulce, y la verdad que en ese aspecto es una pala que a mí me ha gustado bastante. Le puedes apretar y la bola va bastante bien, y cuanto más le metas más picantita va, y ahí es donde mejor va la pala. Y aquí en la víbora, pues tanto la víbora como la bandeja, a mí aquí me ha encantado. Esto es una maravilla aquí arriba, y aquí es donde la pala realmente empiezas a ver tú cuando empieza a sacar todo su potencial, porque es que sale magnífica. Creo que es la pala que con la que mejor víbora me sale. La he probado tanto en partido como aquí con la máquina, y la verdad es que sale muy bien. Aquí no sé, incluso en el vídeo a lo mejor no se llega a apreciar muchas veces la velocidad que coge la bola, pero es que va endiablada y es una bola que funciona bastante bien a la hora de mover a los rivales y a la hora de apretarle un poquito y tener un poquito de juego más ofensivo, la verdad. Y aquí pasamos a la parte de remate. Una pala que funciona bien, pero sí es verdad que esa goma un poquito más blanda, cuando le aprietas de verdad no notas que tenga esa gran potencia como otras palas ofensivas, pero no es para nada una pala que tenga un mal remate. Es más, tiene un buen remate y bastante mejor que la media que pueda tener una pala de estas características. Ese tactito medio duro pues le viene bastante bien de vez en cuando. Es verdad que la goma no es la más indicada para el remate, pero sí es verdad que no te hace falta muchas veces hacer todo el movimiento súper exigente para que la bola salga tanto, sino que puedes hacer un movimiento un poquito menos fuerte y la bola sale bastante bien, porque la goma en este caso es bastante agradecida. En el por 3 pues le pega bastante efectito con el tema del arrugoso, y la verdad que a mí me gusta bastante en este aspecto también. Una pala, a mi parecer, bastante compensada en cada uno de sus puntos. Pues nada, vistas las imágenes en pista, nos vamos a la conclusión final de esta Metal Bond de 2025 de Alejandro Galán. Qué pena que soy pobre, tío. Pero es que es muy cara, ¿eh? Pero es que va muy bien. Voy a intentar buscarla para tenerla ahí, pero es que va muy guay, tío. Es que va... Sinceramente, ¿eh? No me gusta vender la moto, y es que va muy bien, tío. Es que me encanta cómo funciona sobre todo la víbora. Espectacular. Parece una víbora de profesional, ¿eh? Ha hecho bien el trabajo Adidas, la verdad. Ha hecho bien el trabajo Adidas. Creo que esta es la línea que tienen que seguir. Las anteriores no me gustaban absolutamente nada, pero nada. Y este es el camino que tiene que seguir Adidas, y creo que va bastante bien. A pensar de probar la Hard, que intentaré en algún momento tenerla, porque también es bastante complicado. Os digo que me parece que ahora mismo es una mezcla, porque si me trae la misma goma, la Hard y la Crossis traen la misma goma, esta trae la Evasoft, me parece mejor goma. Es que me gusta mucho más. Y estamos hablando de palas que tienen características muy similares, pero que al fin y al cabo, cuando las pruebas en pista, son totalmente diferentes. Total, vamos a lo que importa. ¿A quién recomiendo yo esta pala? Jugadores ofensivos, que le guste la red. No es una pala con la que tú estés cómodo a final de pista, con la que estés cómodo defendiendo. Que sí puedes defender, porque si eres bueno en todo. Con la pala, con esta o con una sartén, da igual. Pero, ¿importa la pala? Sí importa, porque hay gente que dice, no, es que Coello juega hasta con una sartén. Entonces, ¿por qué las marcas se gastan tanto dinero en I+D en las palas? Para vendértela a ti, si te la van a vender igual. Te la van a vender igual porque la lleva Coello. Pero claro, los jugadores les dicen,
ciertas cosas que quieres mejorar, como en este caso, Alex Galán ha hecho esta pala y la ha ido mejorando él. Y pues mira, se le ha salido una pala bastante redonda. Entonces, si eres bueno defendiendo, pues te va bien también. Si eres bueno atacando, te va bien seguramente. Pero, ¿dónde le vas a sacar más rendimiento? Arriba. Una bestia de pala. Sobre todo, si eres muy bueno con la víbora. Sale la víbora muy picante. La verdad que a mí me ha encantado. Jugadores de derecha, bueno, sí, si eres ofensivo también la derecha también te puede valer. Pero ya os digo, tiene que ser un perfil de jugador ofensivo, que esté acostumbrado a palas de tantito más durito y que cabecean un poquito. Si me vienes de una pala redonda y te compras esta, seguramente a la semana la tengas puesta en Wallapop. Así que te recomiendo que pases una intermedia, una híbrida, como la Quizma, como la ST4 Pro, palas un poquito más fáciles de guiar. Esta es una pala que tienes que saber o estar acostumbrado a mover la pala. No es que yo sea profesional, pero sí es verdad que estoy acostumbrado a jugar con este tipo de pala. Pala súper recomendable y me ha encantado un montón. Lo he dicho ya 33 veces, pero me ha encantado un montón. Y así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que si estás viendo esto te hayas suscrito, porque si has llegado hasta aquí es porque algo te ha gustado. Así que nada, dame un poquito ahí de apoyo para intentar traer más palitas de vez en cuando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.